el monje del desierto de los leones. En lo más profundo del bosque del desierto de los leones, a solo 23 kilómetros al poniente de la Ciudad de México, entre la neblina espesa y el eco de los árboles antiguos, se esconde una historia que pocos se atreven a contar cuando cae la noche. Es la leyenda del monje del desierto de los leones, un espectro silencioso que, según dicen, aún vaga entre las ruinas del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos. El convento del desierto de los leones comenzó a construirse en 1606, bajo la dirección del fraile Andrés de San Miguel, un arquitecto y religioso de la orden carmelita. El sitio fue elegido por su aislamiento, un lugar perfecto para la oración, el ayuno y la meditación, rodeado por el frío húmedo del bosque y el murmullo constante del viento entre los pinos. Sin embargo, lo que empezó como un refugio espiritual pronto se tornó en escenario de soledad, penitencia y misterio. Los monjes vivían en estricto silencio, durmiendo en celdas pequeñas de piedra apenas iluminadas por velas, comiendo solo pan y agua durante sus ayunos, y dedicando las madrugadas a rezos que resonaban por los pasillos del claustro. Pero uno de ellos, cuentan los registros antiguos del convento, comenzó a perder la razón. Su nombre era Fray Marcelo de la Cruz, un hombre de fe profunda, pero atormentado por visiones y pesadillas que lo perseguían incluso en la oración. Se decía que pasaba noches enteras rezando en el pequeño cementerio de los monjes, pidiendo perdón por pecados que nunca confesó. Algunos afirmaban haberlo visto caminar descalzo entre la neblina, con los pies ensangrentados y los labios murmurando oraciones en latín. Otros, que escuchaban su voz desde las catacumbas del convento, aunque él no estaba allí. En el año 1637, una gran tormenta azotó el desierto de los leones. Durante 3 días el viento derribó árboles y el frío caló hasta los huesos. Cuando finalmente amainó, los monjes notaron la ausencia de Fray Marcelo. Buscaron por los pasillos, las celdas y los túneles subterráneos, pero nunca lo encontraron. Sin embargo, esa misma noche, uno de los frailes juró verlo, a lo lejos, caminando entre la bruma, con el rostro cubierto por la capucha y una vela encendida en la mano, avanzando hacia el bosque como si siguiera una voz invisible que lo llamaba desde las sombras. Desde entonces, dicen que su alma jamás abandonó aquel lugar. El viento soplaba fuerte, y entre los pinos se escuchaba un lamento que parecía venir de la tierra misma. El 8 de septiembre de 1637, el convento se hallaba envuelto en una oscuridad más densa que de costumbre. Las nubes cubrían la luna y un silencio inquietante reinaba entre los muros fríos del desierto de los leones. Los monjes habían terminado la oración nocturna, pero Fray Marcelo no se presentó en el refectorio ni en su celda. Preocupados, 2 frailes, Fray Bernardo de Jesús y Fray Alonso del Espíritu Santo, tomaron lámparas de aceite y salieron a buscarlo. El aire olía a humedad y los pinos crujían bajo la fuerza del viento. Al llegar al cementerio, hallaron la pequeña puerta abierta y las huellas de unos pies descalzos marcadas en el lodo, que se internaban hacia el bosque. Los 2 hombres siguieron el rastro hasta llegar a un claro. Allí, sobre una roca cubierta de musgo, encontraron el rosario de Fray Marcelo, y una vela aún encendida, protegida por el viento como si una mano invisible la sostuviera. Fue entonces cuando escucharon un susurro entre los árboles. Non dormiam, donec veniam. No dormiré, hasta regresar. El eco de aquella voz heló su sangre. Ambos huyeron despavoridos hacia el convento, convencidos de que habían escuchado el alma en pena de su hermano. Cuando contaron lo sucedido, el prior ordenó cerrar las puertas y rezar por su descanso, aunque nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta. Los días siguientes fueron un tormento. Por las noches, los monjes escuchaban pasos en los pasillos vacíos, y el tañido de la campana del claustro sonaba a medianoche, aunque nadie la tocaba. Las velas se apagaban solas,
y algunos afirmaban sentir un roce helado al pasar por los corredores. Semanas después, uno de los aprendices que ayudaba en la cocina encontró en el subsuelo del convento, donde se almacenaba el agua, una túnica empapada y cubierta de lodo. Nadie supo cómo había llegado ahí, pero pertenecía a Fray Marcelo. Con miedo, sellaron las entradas a los túneles subterráneos y juraron no volver a abrirlos jamás. Pero eso no impidió que su espíritu continuara apareciéndose, especialmente en las noches en que el viento soplaba desde el norte. Cuentan que en una ocasión, un guardián del convento vio una figura blanca caminando por el acueducto que pasa detrás del claustro. Creyó que era un visitante perdido, pero al acercarse descubrió que la figura flotaba a unos centímetros del suelo y que de su rostro solo se distinguían las cuencas oscuras de unos ojos que parecían mirar al infinito. Esa fue la primera aparición documentada del monje del desierto de los leones. El bosque volvió a envolver el convento, y el rumor de una plegaria perdida comenzó a resonar entre los árboles. A comienzos de 1638, el prior del convento, Fray Juan de la Madre de Dios, ordenó cerrar todos los túneles subterráneos del desierto de los leones. Aquellos pasajes, construidos originalmente para conectar las celdas, el acueducto y las bodegas, se habían convertido en fuente de temor para los monjes. Con cal, piedra y oraciones, tapiaron cada entrada. El eco de los golpes de martillo resonaba como un responso fúnebre que sellaba algo más que simples pasadizos. Sellaba también los secretos de Fray Marcelo. Pero desde esa noche, el silencio ya no fue silencio. A los pocos días, comenzaron a escucharse golpes provenientes del subsuelo. 3 golpes, siempre a la misma hora, las 12 en punto. Los más devotos decían que era un alma en penitencia, pidiendo perdón. Los más supersticiosos, que el demonio había encontrado morada bajo el convento. Una madrugada, Fray Bernardo, el mismo que lo había buscado aquella noche fatídica, decidió descender solo al sótano para comprobar si se trataba de algún animal o corriente de aire. Llevaba una lámpara y un crucifijo. Los demás monjes lo esperaban rezando en el claustro. Pasaron minutos, luego horas, y no volvió. Al amanecer, lo hallaron en el piso del sótano, con la lámpara apagada y el rostro pálido como la cera. Aún respiraba, pero sus labios solo repetían una frase entrecortada. Él no está solo, hay más voces abajo. Nunca volvió a hablar del tema, y desde ese día perdió el brillo en la mirada. Las semanas siguientes, el clima se volvió insoportablemente frío. La niebla no se disipaba ni durante el día, y un olor a humedad y cera quemada llenaba los pasillos. En la capilla, las imágenes de los santos amanecían torcidas, y el crucifijo principal cayó 3 veces del altar sin explicación alguna. Los visitantes que subían desde la Ciudad de México para traer provisiones decían que algo extraño se percibía en el aire, como si el bosque vigilara con 1000 ojos invisibles. Incluso los animales, zorros, ciervos y aves, parecían evitar los caminos cercanos al convento. Y entonces, una noche, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del desierto de los leones. Uno de los muros recién sellados se abrió desde dentro, dejando escapar un aire helado y un tenue resplandor azulado que iluminó el corredor principal. Los monjes, aterrados, no se atrevieron a acercarse. Solo escucharon un susurro grave que parecía salir de la misma tierra. Non dormiam, donec veniam. El espíritu de Fray Marcelo había vuelto. Afuera, el bosque rugía con el viento, y entre los árboles, una figura encapuchada avanzaba lentamente hacia el convento. El invierno de 1640 cayó sobre el desierto de los leones con una crudeza inusual. La nieve cubría los techos del convento y el aire era tan gélido que el agua bendita en las pilas se congelaba. La comunidad carmelita, reducida ya a una docena de monjes, vivía en constante zozobra.
Algunos habían huido hacia Toluca o hacia el convento de San Ángel, alegando enfermedades o visiones malignas. Pero los que permanecieron sabían bien la verdad. El espíritu de Fray Marcelo seguía entre ellos. Todo comenzó una noche de oración. Los monjes estaban reunidos en el coro alto, entonando salmos, cuando de pronto la puerta del claustro se abrió de golpe. Una ráfaga de aire helado apagó las velas, y en medio de la oscuridad se escuchó un arrastre de cadenas que venía desde el corredor. Cuando las luces fueron encendidas de nuevo, sobre el suelo quedaron marcadas huellas húmedas de pies descalzos, como si alguien hubiera cruzado lentamente frente a ellos. Esa misma semana, Fray Alonso del Espíritu Santo, el segundo testigo de la desaparición, fue hallado de rodillas en su celda, rezando con los ojos en blanco y las manos cubiertas de cera derretida. En el muro frente a él, escrito con carbón, podía leerse: la oración no lo libera, él aún camina. Las noches siguientes fueron un tormento. Se escuchaban campanas que repicaban sin manos, puertas que se abrían solas, y una voz que recitaba letanías en latín desde los jardines donde ya nadie se atrevía a caminar. Varios frailes afirmaron ver una sombra con hábito blanco cruzando el claustro, sosteniendo una vela encendida, exactamente igual a la visión de 1637. El prior, desesperado, decidió organizar una vigilia de exorcismo. Reunió a los frailes más firmes de espíritu y descendieron con crucifijos al sótano sellado. En el aire se percibía un hedor a tierra húmeda y aceite rancio. Las paredes parecían sudar. Uno de los monjes comenzó a leer el ritual romano, pero la voz se le quebró cuando un coro de susurros replicó las mismas palabras desde la oscuridad. De pronto, el suelo tembló y una figura emergió de entre las sombras del túnel. Era un monje, cubierto de lodo, con el rostro oculto por la capucha. Caminaba lentamente, sin dejar huellas, y la llama de su vela oscilaba sin extinguirse. El prior levantó el crucifijo y gritó: «Muéstrate, Espíritu del Señor». Entonces la figura alzó la cabeza. Donde deberían estar los ojos solo había huecos negros que lloraban humo, y su voz retumbó con un eco imposible: «No descansaré mientras no se cumpla mi penitencia». Las lámparas estallaron, el viento apagó todas las luces, y los monjes huyeron despavoridos. Aquella noche, el prior enfermó gravemente y nunca más volvió a hablar. Con el paso de los meses, el convento comenzó a vaciarse. Los pocos religiosos que quedaban decidieron abandonar el sitio por mandato divino. El lugar quedó silencioso, o eso creyeron. Pero los viajeros que cruzaban el bosque juraban ver una luz blanca moverse entre los pinos y escuchar el murmullo de una oración lejana. El abandono del convento. A mediados de 1641, el convento del Desierto de los Leones quedó prácticamente desierto. Los pocos monjes que resistieron hasta el final se marcharon en silencio, dejando atrás sus pertenencias, manuscritos y los altares cubiertos con sábanas blancas. La niebla cubrió el bosque durante semanas, como si la naturaleza misma quisiera ocultar los secretos de aquel lugar. Los habitantes de los pueblos cercanos, Coajimalpa, Santa Rosa y San Mateo Tlaltenango, comenzaron a hablar del monje blanco del bosque. Algunos pastores afirmaban verlo al anochecer, de pie junto al arroyo, con las manos entrelazadas y el rostro cubierto por una capucha raída. Decían que se desvanecía si uno intentaba acercarse, dejando tras de sí el aroma a cera quemada y un frío que calaba hasta los huesos. Un viajero español, don Esteban de Ocaña, escribió en su diario fechado en 1643: «Pasé cerca de las ruinas del convento. La luna llena iluminaba el claustro y creí ver una figura arrodillada frente al altar mayor. Cuando la llamé, se giró lentamente y vi que no tenía rostro, solo una sombra que murmuraba oraciones». Durante décadas, nadie volvió a habitar el convento.
Los caminos que llevaban al desierto se volvieron peligrosos. Los animales desaparecían, los viajeros se perdían y algunos aseguraban escuchar cánticos monásticos entre los árboles, a medianoche. Fue hasta 1760 que una nueva generación de carmelitas intentó restaurar el edificio. Pero al comenzar las obras, los trabajadores descubrieron algo inquietante. Una cámara oculta bajo el suelo del coro, sellada con piedras ennegrecidas. Dentro, encontraron restos de velas, un crucifijo partido, y lo que parecía ser un esqueleto con el hábito carmelita aún adherido a los huesos. El hallazgo fue reportado a las autoridades eclesiásticas, quienes ordenaron darle sepultura cristiana. Sin embargo, los albañiles juraron que aquella noche el cuerpo desapareció misteriosamente del sitio donde lo habían dejado. Solo quedó un círculo de tierra fría, imposible de calentar ni siquiera con fuego. Desde entonces, el espíritu del monje del desierto de los leones volvió a manifestarse con más fuerza. Los visitantes decían sentir su presencia en el refectorio o escuchar pasos en el acueducto cuando el viento soplaba desde el poniente. Otros contaban que, al mirar por los ventanales rotos del convento, veían una luz moverse lentamente dentro, como si alguien aún rezara en soledad. Los lugareños comenzaron a dejar velas encendidas en la entrada del bosque, pidiendo al monje que no saliera de su morada y que protegiera a los caminantes. Pero no todos tuvieron suerte. Varios cazadores fueron hallados sin vida, con el rostro congelado por el terror y las manos apretando un rosario que no les pertenecía. El desierto de los leones se volvió un lugar sagrado y maldito a la vez, donde la fe y el miedo se mezclaban en cada soplo de viento. Pasaron más de 200 años desde la desaparición de Fray Marcelo. El convento, ya abandonado y cubierto de musgo, se convirtió en un vestigio de piedra perdido entre los bosques del desierto de los leones. En 1816, durante los años de la Guerra de Independencia de México, el lugar sirvió como refugio temporal para soldados insurgentes que se ocultaban del ejército realista. Uno de ellos, el capitán José María Andrade, dejó en sus memorias un relato que estremecería incluso a los más escépticos. Nos refugiamos en las ruinas del convento durante 3 noches. En la primera, escuchamos pasos sobre el piso superior, aunque sabíamos que estábamos solos. En la segunda, uno de los hombres despertó gritando. Decía que un monje le había tomado la mano mientras dormía. En la tercera, vi con mis propios ojos una figura blanca caminar entre los arcos, sosteniendo una vela encendida. La seguí, pero desapareció frente a la puerta del altar. Con el paso de los años, el convento fue declarado propiedad del Estado, y su historia comenzó a atraer curiosos, exploradores y viajeros europeos fascinados por los misterios del Nuevo Mundo. En 1863, un botánico alemán llamado Wilhelm Bruckner subió al desierto para estudiar la flora del lugar. En su cuaderno de campo escribió una observación inquietante. En la madrugada, el bosque exhaló una neblina tan espesa que no podía ver mis propias manos. Al disiparse un poco, distinguí una silueta de hábito blanco frente a mí. Pensé que era un ermitaño, pero al saludarlo, se desvaneció. No dejaba huellas, ni sombra. Durante el Porfiriato, hacia 1898, el gobierno mexicano intentó convertir el sitio en un espacio turístico y espiritual. Sin embargo, las cuadrillas de trabajadores se negaban a pasar la noche allí. Alegaban que escuchaban campanas invisibles, llantos de penitencia y cánticos gregorianos provenientes de los corredores. Una noche, uno de los vigilantes del lugar, don Ramiro Villaseñor, afirmó haber visto al monje cara a cara. Contó que mientras recorría el claustro con una linterna, notó que todas las puertas se habían abierto solas. Luego, una voz a su espalda le susurró: «No debieron profanar mi silencio». Al voltear, vio una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto y las manos extendidas hacia él.
La linterna se apagó de golpe, y lo siguiente que recordó fue despertar al amanecer, fuera del convento, con una vela aún encendida junto a su pecho. A partir de ese día, el guardia jamás volvió. El rumor del monje del desierto de los leones creció hasta convertirse en una de las leyendas más conocidas de la región. Los visitantes que subían desde la Ciudad de México lo hacían con respeto, dejando flores y velas en los viejos pasillos, rogando no encontrarse con aquella figura que parecía surgir del tiempo mismo. Y mientras el siglo XIX llegaba a su fin, el bosque seguía susurrando oraciones antiguas, como si los muros aún recordaran los rezos de los monjes perdidos. Con el inicio del siglo XX, el antiguo convento del Desierto de los Leones se transformó oficialmente en Parque Nacional, el primero de México, decretado así por el presidente Venustiano Carranza en 1917. Sin embargo, los rumores sobre lo que ocurría en sus ruinas no cesaron. Los guardabosques, visitantes y exploradores aseguraban que el espíritu del monje seguía allí, custodiando su santuario con celosa devoción. Durante la década de 1930, el escritor e investigador José Martínez de la Vega, interesado en los fenómenos sobrenaturales de la Nueva España, pasó varias noches en el convento. En su diario relató que durante la segunda madrugada escuchó pasos sobre el techo del claustro y un coro de voces masculinas entonando un cántico en latín, pese a estar completamente solo. Lo más aterrador fue lo que registró en su fonógrafo de cilindro. Cuando reprodujo la grabación en la Ciudad de México, se oía con claridad un susurro grave repitiendo una sola frase: «Non dormiam, donec veniam». No dormiré hasta regresar. El hallazgo fue publicado en una revista de la época, pero pronto censurado por las autoridades, que consideraban peligroso promover supersticiones. Aún así, la historia se propagó de boca en boca, y el Desierto de los Leones comenzó a atraer curiosos de toda la República. En los años 70 y 80, grupos de estudiantes y exploradores nocturnos acudían al convento para desafiar al miedo. Algunos grababan psicofonías, otros afirmaban ver luces que se movían por los pasillos vacíos o escuchar pasos detrás de ellos. Uno de los casos más conocidos fue el del investigador Luis R. Zúñiga, quien en 1978 aseguró haber captado en fotografía la figura translúcida de un monje en el corredor norte del convento. La imagen, publicada en el periódico El Universal, mostraba una silueta encapuchada sosteniendo una vela, con el rostro totalmente borrado por una niebla interna. Desde entonces, la leyenda resurgió con fuerza. Los guías turísticos hablaban de El Guardián del Convento, una presencia que se aparecía principalmente a quienes mostraban falta de respeto o perturbaban los restos del lugar. Una turista francesa, en 1989, dejó escrito en el libro de visitantes: «Entré sola al claustro y sentí una mano sobre mi hombro. Al voltear, vi un monje que me sonreía con ternura. Cuando parpadeé, ya no estaba, pero su vela seguía encendida». Incluso los monjes modernos, quienes regresaron al lugar para custodiar la capilla restaurada, relataron haber sentido, durante la oración nocturna, un aire helado pasar entre ellos, acompañado de un aroma inconfundible a incienso antiguo y tierra mojada. El monje no parecía querer hacer daño, solo vigilar, como si esperara que alguien, algún día, comprendiera el motivo de su penitencia eterna. En el año 1994, mientras restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajaban en los archivos del antiguo convento, encontraron un pequeño compartimiento oculto detrás de un muro en la biblioteca carmelita. Dentro había 3 objetos: un rosario ennegrecido, una cruz de hierro y un cuaderno empolvado, cubierto por la humedad del tiempo. Aquel cuaderno, escrito con caligrafía del siglo XVII, llevaba en su portada una frase en latín: «Mea culpa erit a aeternum silentium». Mi culpa será el silencio eterno. Al estudiarlo,
Los expertos confirmaron que pertenecía a Fray Marcelo de la Cruz. Las páginas narraban su vida en el convento y sobre todo, su tormento interior. Según los escritos, Marcelo había sido el encargado de custodiar los votos de silencio y pureza de sus hermanos. Pero en una de sus confesiones, reveló algo que estremeció a los historiadores. El monje admitía haber ocultado un crimen. Durante una noche de tormenta en 1636, uno de los jóvenes novicios, Fray Esteban, había intentado huir del convento para reencontrarse con su familia. Marcelo, siguiendo las normas sagradas, lo enfrentó en los túneles subterráneos. Discutieron, forcejearon, y el joven cayó, golpeándose la cabeza contra la piedra. Murió al instante. Asustado, Marcelo arrastró el cuerpo hasta una cámara sellada y rezó durante horas, pidiendo perdón. Pero el remordimiento lo consumió. Creía escuchar la voz del novicio todas las noches llamándolo desde el subsuelo. «Hermano, aún no he sido liberado». A partir de ese momento, su cordura se fue desmoronando. Sus escritos se vuelven caóticos, llenos de frases inconexas y dibujos de túneles, cruces y ojos que lo observaban desde la oscuridad. En las últimas páginas, su letra temblorosa deja una advertencia. «He sellado el pasaje, pero él me espera. Si no lo confieso, no habrá descanso. Y si lo confieso, me condenarán. El bosque será mi testigo. Yo no dormiré hasta regresar». El descubrimiento de este diario dio una nueva interpretación a la leyenda. Muchos comenzaron a creer que Fray Marcelo no era un espíritu maligno, sino un alma en pena buscando redención por el pecado que ocultó. Años después, en una visita nocturna de restauradores, uno de ellos, Raúl Estrada, especialista en historia colonial, relató que, al caer la noche, se quedó solo en el claustro con el cuaderno original en las manos. El viento soplaba entre las columnas cuando escuchó claramente una voz masculina detrás de él que susurró: «Diles que lo siento». Al voltear, no había nadie, pero la vela que ardía frente al altar se apagó por sí sola. Desde ese día, el cuaderno de Fray Marcelo se guarda en una caja sellada, y quienes lo han leído aseguran que su olor a cera y humedad no pertenece a ningún siglo conocido. El nuevo milenio trajo al desierto de los Leones una mezcla de curiosidad y respeto. Convertido ya en sitio histórico y turístico, miles de visitantes acuden cada año a recorrer los corredores fríos del convento, a escuchar el silencio del bosque y, por supuesto, a buscar rastros del legendario monje blanco. Pero aún en plena era moderna, los testimonios no cesan. En 2003, un grupo de documentalistas mexicanos grababa una serie sobre leyendas coloniales. Durante la madrugada, colocaron cámaras en el claustro y sensores de movimiento. A las 2:37 de la mañana, uno de los dispositivos se activó. En el video, se observa una figura vestida con hábito blanco caminando lentamente por el pasillo principal. No se perciben rasgos, solo un resplandor tenue y una vela encendida que flota a su lado. Cuando el equipo revisó el sitio, no halló huellas, ni rastro de cera, ni alteración alguna. 2 años después, en 2005, una guía del parque, María del Carmen Flores, contó a la prensa local una experiencia que la marcó. Era una noche con neblina espesa. Iba cerrando el convento cuando escuché que alguien rezaba en latín en el antiguo refectorio. Al entrar, vi un monje de espaldas, frente al altar. Pensé que era un actor o visitante rezagado. Le pedí que saliera, pero no respondió. Cuando me acerqué, se desvaneció, y la vela que sostenía cayó al suelo sin romperse. Los guardias actuales del sitio, aunque escépticos, reconocen que hay zonas del convento donde prefieren no entrar después del anochecer. El túnel sellado, la capilla de los novicios y la cámara del coro. En esos lugares, la temperatura desciende bruscamente y las grabaciones captan murmullos apenas audibles,
como oraciones ahogadas. En 2018, un grupo de investigadores de la UNAM realizó un registro acústico de baja frecuencia para captar sonidos naturales del bosque. Sin proponérselo, detectaron una anomalía: una voz masculina repitiendo 3 veces una misma frase en latín, exactamente igual a las psicofonías del siglo pasado. Non dormiam, donec veniam. Al superponer las grabaciones antiguas, descubrieron que la voz era idéntica en tono y cadencia, a pesar de haber sido captada con casi 80 años de diferencia. Algunos dicen que el alma de Fray Marcelo continúa en penitencia, custodiando su santuario y rezando por el perdón que jamás recibió. Otros, más románticos, creen que su espíritu protege el bosque y a quienes entran con respeto, velando porque nadie profane los restos de su pasado. Los visitantes nocturnos cuentan que, cuando el aire se detiene por un instante y el bosque calla, puede escucharse un suspiro profundo, casi humano, seguido de un destello blanco entre los pinos. Entonces, todos saben que el monje está cerca, recordando que su promesa sigue en pie. No dormiré hasta regresar. Esa noche, la luna bañaba el convento con su luz plateada, y entre los muros antiguos, una figura encapuchada parecía velar en silencio, tal vez esperando que, al fin, el amanecer lo libere. Hoy, 4 siglos después de su construcción, el convento del Desierto de los Leones sigue en pie, envuelto en ese manto de misterio que ni el tiempo ni la razón han logrado disipar. Entre sus muros húmedos aún resuenan los rezos, las campanas silenciosas y el eco de pasos que parecen venir de ninguna parte. Los visitantes, aunque van buscando una historia, terminan sintiendo algo más profundo, una presencia que no amenaza, pero que observa. El bosque que lo rodea, aquel mismo que los carmelitas consideraban un desierto sagrado, conserva su esencia espiritual. Al amanecer, la neblina se levanta como incienso, y el aire huele a tierra, a fe y a penitencia. Muchos aseguran que, si uno guarda silencio por unos minutos frente al altar mayor, puede escuchar una voz lejana rezando el Padre Nuestro en un latín antiguo, entre el murmullo del viento. Los guías cuentan que hay noches en que una luz blanca recorre lentamente el claustro, reflejándose en los charcos del patio. Los animales callan, y el frío se vuelve más intenso. Los que han tenido el valor de seguirla dicen que siempre termina en el mismo punto, el pasillo que conduce al antiguo túnel sellado. Allí, la llama se detiene un instante, como si esperara ser comprendida, y luego se desvanece con el amanecer. Algunos peregrinos dejan velas y rezos por el alma de Fray Marcelo de la Cruz, convencidos de que su penitencia no fue en vano. Otros lo consideran el guardián del bosque, un espíritu que protege el equilibrio entre lo humano y lo divino. Sea cual sea la verdad, todos coinciden en algo: el desierto de los leones no está vacío. En el silencio de la madrugada, cuando la ciudad duerme y el viento baja desde los cerros, el viejo convento respira. Las sombras se mueven entre los muros, y el rumor de una voz antigua vuelve a pronunciar sus últimas palabras. Non dormiam, donec veniam. No dormiré hasta regresar. Quizá el monje ya no busca redención, sino compañía. Quizá solo espera que alguien, en medio de la oscuridad, entienda su plegaria y rece por él. Porque mientras exista quien lo recuerde, Fray Marcelo no está solo. El desierto de los leones, con su niebla, su historia y su misterio, seguirá siendo su morada eterna, un santuario donde el tiempo se detiene y la fe, el miedo y la esperanza se confunden bajo el mismo manto de silencio. Y así, bajo la luna del bosque, el monje continúa caminando, con su vela encendida, custodiando los secretos que jamás serán revelados del todo. ¿Y tú, le has visto?